Red Más Internacional. Así les decimos buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Empezamos de una vez junto a ustedes a conocer qué es noticia hoy en el mundo. Después de horas de incertidumbre, el gobierno venezolano confirmó que Óscar Pérez, el agente policial que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro, fue abatido en el operativo militar que se dio en Caracas, donde permanecía en la clandestinidad. Vamos allí justamente a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri para conocer más acerca de esta información. Buenas noches, Jorge Luis. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos desde Caracas. Le tomó al gobierno venezolano 24 horas confirmar que logró abatir al insurgente opositor venezolano Óscar Pérez durante los operativos militares que llevaron a cabo ayer en un sector del oeste de Caracas conocido como el Junquito. Aseguró el gobierno además que contó con el apoyo de algunos opositores para poder ubicar a este comando insurrecto, un señalamiento que la dirigencia antichavista ha negado. Fue en este lugar montañoso de Caracas donde el exinspector policial Óscar Pérez murió junto al comando armado que desde mediados de 2016 decidió retar al gobierno de Nicolás Maduro. El hombre y sus seguidores fueron asediados, incluso con misiles portátiles, acorde con algunos videos difundidos en redes sociales, imágenes que no se transmitieron en los medios locales. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡No vamos a entregar! ¡Nos están disparando! En las publicaciones previas que colgó en sus redes, Óscar Pérez aseguraba que insistía en entregarse. Quedó incluso registrada una orden que habría dado el presidente Maduro. Y le dije que la orden del presidente se extrañó, resguardarle la vida. Tal versión fue desechada por el gobierno, que aseguró que los insurgentes optaron por el enfrentamiento tras presuntamente negarse a negociar. Con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos. Los fallecidos fueron identificados como Óscar Alberto Pérez, de 36 años de edad. Aseguraron haber dado con la locación gracias a supuestos testimonios de líderes opositores. Algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista. Un señalamiento que la dirigencia opositora negó. No solamente es falso, sino que es cobarde. Si el ministro Reverol y su grupo no quieren el diálogo entre gobierno y oposición, pues que lo diga, que sea hombrecito. Tiene que explicar el ministro esta circunstancia de los asesinatos del día de ayer y tiene que explicar por qué pretende, con su actitud de echar por tierra un esfuerzo que le ha costado mucho a la sociedad venezolana. Activistas de derechos humanos reaccionaron con alarma ante lo que consideran una posible ejecución extrajudicial. Fue una actuación totalmente desproporcionada por parte de los agentes de la fuerza pública. El Estado venezolano tiene los recursos y tiene el adiestramiento suficiente para hacer el uso mínimo de la fuerza en situaciones de este tipo. Entre la población hay quienes no dudan en lamentar el suceso. No fue una persona asesina ni nada, sino que él luchó por la patria y lo acabaron, pues. Otros creen que la actitud subversiva de los hombres enfrentados al gobierno no pudo haber tenido otro final. Toda persona que atente en armas contra el Estado tiene que ser castigado. Óscar Pérez comenzó a operar a finales de junio cuando a bordo de un helicóptero policial lanzó un ataque contra el Tribunal Supremo y el Ministerio de Interior y Justicia, un hecho que no dejó víctimas fatales. Luego de que el hombre más buscado en Venezuela fuera abatido, el presidente Nicolás Maduro prometió la respuesta contundente de las fuerzas bolivarianas contra todo aquello que su administración considere actos de terrorismo. El ministro Reverol también informó que 6 personas presuntamente vinculadas a Óscar Pérez fueron capturadas durante este operativo. Otros funcionarios oficialistas han asomado la posibilidad de incriminar a dirigentes de la clase política venezolana en los próximos días o quizás semanas. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, buenas noches para usted y gracias por su información. Y la exfiscal venezolana Luisa Ortega denunció que el operativo en el que murió Óscar Pérez fue una ejecución extrajudicial, mientras que Human Rights Watch comparó este caso con las dictaduras que gobernaron a Argentina y a Chile. Luego de que el gobierno venezolano confirmara que dio de baja al expolicía Óscar Pérez, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el exilio, la destituida fiscal Luisa Ortega calificó el hecho como una masacre y pidió que la comunidad internacional tome medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero?
El expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que invitó a los militares venezolanos a cambiar su postura frente a Maduro. El ejército de Venezuela tiene la palabra, o permite que sigan asesinando a los ciudadanos o interviene para poner a Maduro a un lado y que convoquen a elecciones libres que encuentren el camino democrático. Andrés Pastrana, exmandatario de Colombia, también había rechazado los hechos en los que murió Óscar Pérez. La muerte de Óscar Pérez sería la clara demostración que la narcodictadura de Nicolás Maduro ejecuta a sus opositores. Durante su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, el jefe de Estado de Venezuela se había referido a los pronunciamientos de Uribe y Pastrana. Ahí salieron los terroristas, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana. Claro, es que de Colombia lo financian. Y estos bichos quieren llenar de violencia a nuestro país. No han podido, no podrán. La prensa internacional también le dedicó un amplio despliegue a la muerte del insurgente. El diario El País de España tituló en su edición digital: Gobierno de Venezuela confirma que mató al piloto rebelde Óscar Pérez. CNN en español publicó: Ministro Néstor Reverol confirma la muerte de Óscar Pérez. The New York Times escribió: Funcionario fugitivo de la policía venezolana es asesinado en tiroteo. Mientras que en América Latina, Clarín de Argentina reprodujo la hipótesis de las autoridades venezolanas, según la cual Óscar Pérez tenía planeado perpetrar un atentado contra una sede diplomática. Lo cierto aquí ante esta noticia, hay que decirlo, es que sigue siendo todo muy confuso en torno a qué fue lo que sucedió con Óscar Pérez y las personas que se encontraban con él. Pero queremos hablar con un experto en la materia para que nos dé luces acerca de qué se puede entender con lo poco que se sabe. Para eso saludamos a Manfred Krauthoff, analista militar, experto en todos estos temas de seguridad. Buenas noches, déjeme decirle feliz año porque no nos veíamos desde el año pasado. A la audiencia también, igualmente. Pero bueno, como se dará cuenta, Venezuela sigue entregándonos muchas noticias que vale la pena analizar a fondo e ir un poco más allá. Como ya lo decía, pues es muy poco lo que se conoce realmente, pero con lo que ya se sabe, con su experiencia, lo último que vimos de Óscar Pérez es que él estaba diciendo: yo me entrego. Si él se iba a entregar, pues entonces lo lógico era que lo hubiera metido preso y no que se hubiera producido su muerte. Se está hablando de que esto fue un asesinato a sangre fría. ¿Qué pudo pasar? Yo creo que lo primero es evidente, sí fue que lo asesinaron, Sí. porque es que no hay cuerpo. ¿Por qué es tan evidente? Porque no hay cuerpo, en este momento no hay un cuerpo, o sea, la familia está diciendo el cuerpo y no lo cremen. O sea, cualquier procedimiento de este tipo, el cuerpo no se crema porque se requiere para futuras investigaciones, por el ADN. ¿Por qué se va a cremar el cuerpo y por qué dice eso la viuda de Óscar Pérez, el inspector de la policía de criminalística de Venezuela? Y la primera pregunta que me hice cuando vi el caso es: si vamos a hacer una operación militar, una operación de captura contra el hombre más buscado de Venezuela por el gobierno, ¿qué hacía transmitiendo esto por Instagram? Cuando cualquier tipo de operación de Estado, primero hay como por lo menos 3 formas de bloquear señales. Hay inhibidores de señales, que Venezuela tiene todos porque se lo ha comprado a Rusia. Tiene un satélite, que es el Francisco Miranda, que puede hacer la misma función, o puede sencillamente, con la empresa de telefonía, bloquear la señal. ¿Por qué lo dejan transmitir? ¿Por qué muestran información de que está armado y después viene todo lo que ha sucedido? Y recordemos qué sucedió con Óscar Pérez, porque Óscar Pérez el junio 27 atacó con granadas la Corte Suprema y con disparos, sobrevoló un helicóptero y después desapareció. ¿Cómo uno puede acceder a un helicóptero fácilmente y no ser capturado en un régimen que maneja todo con puño de hierro? Pero entonces, Manfred, cuando usted hace referencia a que le parece extraño que él haya podido seguir transmitiendo por Instagram esos momentos tan angustiosos que vimos todos, ¿qué quiere decir usted? ¿Qué significa para usted que hay detrás allí? ¿Que quería tal vez el régimen justificar que sí hubo un enfrentamiento y por eso él resultó muerto? El viernes le da una entrevista a CNN, a Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones. Le da una entrevista. Dicen que esa entrevista es la que revela la ubicación. Bueno, ese es el punto, y todo lo que vino después antes de eso fue una operación de falsa bandera, parecía que fuera así. Es decir, que fue montado por el régimen en plena época de las protestas más duras y se revela, pero es una revelación, pues digamos, se alzan armas contra el régimen, pero un lanzamiento extraño que pareció un régimen de falsa bandera y después aparece transmitiendo esto y termina en que desapareció. Yo creo que realmente pues parece esos manuales viejos que usaba Rusia en su inteligencia militar para operaciones de ese tipo. Parece una operación de información de los años 60, 50, 70, vieja. ¿Qué es esto? A la final, para mostrar algo, mostrar que se requiere
militarmente toda esta justificación para poder seguir atacando, que si hay un enemigo potencial y que con esto el régimen se justifica y Maduro guarda la calma en un momento de eso. Si uno está en un momento de esto, no hace eso. Y dos, y el tercer punto es, ese mismo lunes, ayer, estaba reunida la MUD para intentar hacer los diálogos y aparece coincidencialmente estas cosas. A mí me parece que hay muchas coincidencias que nos abren unos boquetes en esta historia que no es clara. A mí realmente no me es claro que un comando le voten 600 hombres, le permitan transmitir la información como se ve en las pantallas. Hay una cantidad de cosas raras. Que a usted no le cuadran. No me cuadran. Como experto en temas de militarmente seguridad. No me cuadra. ¿Y cómo interpretar también la reacción del gobierno tras la muerte, supuesta muerte, porque volvemos a la supuesta muerte, ya se supone que el gobierno lo confirma, pero el cuerpo no aparece, decían que estaba en la morgue, pero hasta ahora nadie lo ha visto ni hay certeza al respecto. ¿Cómo interpretar la reacción del gobierno de Maduro ante la muerte de Óscar Pérez, que se tardó casi 24 horas en reconocerla y confirmarla públicamente? Parecería que estuvieran escuadrando todo un escenario, toda una tramoya para seguir controlando. Digamos que es como para afinar lo que ya han hecho, atornillarse en ese régimen que creo que no va a salir de ahí, ese régimen, y seguir manipulando a la población de que aquí hay una amenaza latente. Nombran hasta Colombia, que no tiene nada que ver en todo este asunto, y poder atornillarse más y hacer los ajustes finales de un régimen que ya se atornilló. Yo no le veo salida negociada ni democrática, esto va de mal en peor, y estos son como los ajustes finales para meter más intervención, hacer más represión militar, justificar de que hay un armamento por ahí volando, y también lanzar un mensaje a la oposición de que el que intente hacer algo, le pasa esto. Le va bastante mal. Y muy seguramente, y lo triste en toda esta historia es que de seguro no vamos a saber nunca la realidad de qué fue lo que pasó con el piloto Óscar Pérez. Pues a Manfred Grauthoff, analista militar, le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos ahora del Papa Francisco. Durante su segundo día en Chile, el Papa expresó que sentía dolor y vergüenza frente a los abusos a menores de edad por parte de la Iglesia en este país. También pidió perdón por estos casos. El sumo pontífice fue recibido durante la mañana de este martes en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile por la presidenta de ese país, Michelle Bachelet. Allí expresó la frase que generó una ola de aplausos entre los asistentes al acto. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Minutos después agregó: Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. El Papa ofreció estas declaraciones en medio de los casos de pederastia que involucran a varios sacerdotes chilenos. La prensa internacional divulgó esta fotografía en la que aparece el obispo Juan Barros, cuestionado por encubrir abusos sexuales contra menores de edad cometidos hace unos años por el cura Fernando Caradima. Los pañuelos lo estamos levantando. Bienvenido, su santidad. Barros participó en la multitudinaria misa en el Parque O'Higgins, en donde el Santo Padre hizo este llamado de atención. Las bienaventuranzas no salen de actitudes criticonas ni de la palabra barata de aquellos que creen saberlo todo, pero no se quieren comprometer con nada ni con nadie. En la tarde, Francisco visitó a un grupo de reclusas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, un encuentro que estuvo cargado de emotividad por cuenta de un mensaje del Vicario de Cristo. Estar privadas de la libertad, como bien nos decía Janet, no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero no quiere decir perder la esperanza. El obispo de Roma también sostuvo una reunión con religiosos chilenos en la Catedral Metropolitana de Santiago, en la que insistió en el sufrimiento de víctimas y miembros de la Iglesia por cuenta de los abusos. Pero también hay que decir que la presencia de Francisco sigue generando tensiones en Chile. 3 iglesias fueron atacadas por presuntos opositores a su visita, mientras que miles de personas protagonizaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. Esta iglesia, ubicada en el municipio de Cunco, un pueblo cerca de Temuco, terminó en llamas. La parroquia fue atacada durante la madrugada de este martes 16 de enero, tan solo horas después de la llegada del Papa Francisco a Chile. En el distrito Puente Alto, cercano a Santiago,
Las autoridades investigaban el estallido de una bomba molotov en esta iglesia conocida como la Madre de la Divina Providencia. Otra parroquia en el sur del país también fue violentada. Estos ataques hacen parte de una ola de sucesos realizados por personas quienes se oponen a la llegada de Jorge Mario Bergoglio a territorio chileno. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando una persona le arrojó un objeto al líder de la Iglesia Católica cuando se dirigía al Parque O'Higgins a bordo del papamóvil. A las afueras del sitio, unas 200 personas protestaron por lo que consideran un apoyo del Papa a la corrupción en Chile. ¡La plata del Papa! ¡Para los pobres! ¡La plata del Papa! Lo que nos preocupa sobremanera es que hay autoridades de gobierno que están metiendo delito económico y ahí están sentados. O sea, los delincuentes, nuestros delincuentes chilenos que son autoridades, están sentados con el señor este. ¡Para nuestros niños del Sename! ¡Que el Estado chileno y la Iglesia de pedófilos mató y violó! También expresaron su desacuerdo con la visita de Francisco en medio de los escándalos por pederastia. A decir también de que la Iglesia también viola los derechos humanos cuando se hace cómplice de la pederastía, por ejemplo, y no efectivamente no sanciona por la justicia civil a quienes cometieron estos delitos. La policía debió intervenir para dispersar a los manifestantes, lo que provocó fuertes disturbios que dejaron un saldo de al menos 20 personas detenidas. De vuelta con ustedes aquí en Red Más Internacional. El polémico ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, testificó a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre la presunta relación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso en las elecciones. A declarar como testigo ante el gran jurado por el fiscal especial Robert Mueller fue citado el ex asesor presidencial Steve Bannon. Mueller investiga las presuntas relaciones entre el entorno de Donald Trump con el gobierno ruso. Llama la atención que por primera vez el fiscal especial usa esta arma jurídica, ya que nadie tan cercano al círculo presidencial había sido llamado a testificar. Bannon llegó hace casi un año a la Casa Blanca con Donald Trump como uno de sus principales asesores. Sin ningún tipo de explicación fue despedido en agosto, sin embargo sigue siendo considerado una pieza clave en la investigación de la llamada trama rusa. De su principal aliado pasó a ser uno de sus críticos. Como traidora y poco patriótica, Bannon calificó la reunión del hijo mayor de Trump y su yerno Jared Kushner con otros dos miembros de su equipo con una abogada rusa en junio de 2016 en Nueva York, quien decía tener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Tras las declaraciones de Bannon, Trump respondió asegurando que su ex asesor había perdido la cabeza tras su despido. Ahora investigan si hay indicios suficientes para el inicio de un juicio formal. El índice Dow Jones, compuesto por las 30 acciones más significativas de la industria en la bolsa de Nueva York, volvió a romper récord y hoy llegó por primera vez a los 26.000 puntos. Después de un lunes festivo en Estados Unidos, el índice que reúne las acciones más importantes de la industria sin transporte ni servicios públicos vuelve a subir. El Dow Jones llegó por primera vez a los 26.000 puntos. El mercado de Estados Unidos es el reflejo del comportamiento de la economía, las buenas previsiones de ganancias que se esperan en las grandes corporaciones y los recortes fiscales de la administración Donald Trump. La prensa especializada señala que los inversionistas le apuestan al buen comportamiento del sector bancario, tras observar los buenos resultados de Citigroup y UnitedHealth. Principalmente, el reporte del mercado indica que los tres principales índices de Wall Street se revalorizaron entre 22 y 30% en los últimos 12 meses. El Nasdaq se sitúa en sus máximos históricos de 7.300 puntos y el Standard & Poor's 500 llega a los 2.800. Hoy el precio del euro retrocedió y el cambio se situó en $1,22, mientras el valor del petróleo Brent de referencia en Europa retrocedió 0,90% a $69,53 y el West Texas estadounidense cedió 0,25% hasta $64,14 el barril. El presidente chino Xi Jinping llamó a su homólogo Donald Trump para hablar de Corea del Norte. La situación en la península coreana fue el tema principal, además de las diferencias bilaterales en cuestiones comerciales. El presidente chino insistió en que deben unir esfuerzos para aprovechar los avances diplomáticos y lograr las condiciones para la reanudación de las negociaciones. Los jefes de Estado se comprometieron a reforzar la cooperación. El gobierno alemán dijo este martes que el número de peticiones de asilo y refugio en el país disminuyó considerablemente. El anuncio ocurre después de la crisis de refugiados que convulsionó a Alemania hace 3 años.
El número de solicitantes de asilo registrados en Alemania cayó fuertemente en 2017, llegando muy por debajo del máximo de 220.000, que son blancos de las partes que están en conversaciones para formar un nuevo gobierno. Se ha superado la crisis del número extremadamente alto de los años 2015 y 2016. Los desafíos, también en Alemania, relacionados con el problema de los refugiados, se han superado. El número de recién llegados a Alemania solicitando asilo cayó 33% a 186.000 en 2017, según datos del Ministerio Federal del Interior, frente a los 280.000 del año anterior y 890.000 en 2015, cuando los flujos sin precedentes abrumaron los controles fronterizos de Europa. A escala europea y teniendo en cuenta cómo la gente viene a nosotros, los aproximadamente 185.000 son demasiados. ¿Por qué? Hasta ahora todavía es el caso de quienes deciden si alguien entra a Europa o Alemania. Son traficantes de personas delictivas. Es el comité de selección más inhumano e inaceptable. La inmigración es uno de los temas más delicados en las conversaciones entre los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas sobre la renovación de la gran coalición que gobernó Alemania entre 2013 y 2017. La historia que viene a continuación es realmente impactante. 13 hermanos encadenados y desnutridos fueron hallados en su propia casa en California. Sus padres de 57 y 49 años fueron detenidos y afrontan cargos por tortura tras descubrirse el secuestro de sus hijos. Lejos de ser una mansión que resguardaba una numerosa familia norteamericana, era la casa del terror donde 3 hermanos permanecían secuestrados en su hogar y sus verdugos, sus propios padres. Los hijos con edades desde los 2 hasta los 29 años fueron encontrados amarrados a las camas y con signos de malnutrición, según anunciaron las autoridades del condado de Riverside en el sur de California. Eran de los que realmente no sabías nada de ellos. Estaban muy enfermos clandestinamente y lo guardaban para sí mismos, así que nunca veías a nadie que los fuera a visitar, nunca veías a nadie salir. Todo lo que veías era que tal vez salían a comprar algo y eso es todo. Ellos son David Allen Turpin, de 57 años, y Louisiana Turpin, de 49, los padres acusados de tortura y de poner en riesgo la vida de sus hijos, quienes fueron detenidos. La policía logró el macabro hallazgo gracias a una de las hermanas. La joven de 17 años logró escapar de su casa y se comunicó con las autoridades. En el tiempo en que vivimos, es muy desafortunado ver esto. En realidad es desgarrador y le rompió el corazón a todo el personal. Es increíble lo que vimos. La hija que logró escapar contó cómo sus hermanos y hermanas eran secuestrados por sus padres y que incluso estaban encadenados con candado. Al llegar al inmueble, los agentes se sorprendieron al notar que varias de las víctimas aparentaban menor edad a la que realmente tenía debido a las malas condiciones en que estaban. Describen el lugar como un lugar sucio, maloliente y oscuro. Por ahora las víctimas reciben tratamiento profesional. Bueno, nuestro personal ya está acostumbrado a cuidar a las personas que están bastante enfermas. Están acostumbrados al cuidado compasivo y por lo tanto hacemos todo lo posible para asegurarnos que se respete su privacidad y que tengan la atención adecuada y que se les trate con dignidad y respeto en el momento que más lo necesitan. Los vecinos siempre notaron que algo raro sucedía en la familia. Los jóvenes no iban al colegio porque al parecer recibían educación personalizada por su madre. Los padres siguen detenidos mientras la policía exige una fianza de $9 millones por cada uno. Impactantes imágenes de la actividad del volcán Mayón en Filipinas fueron tomadas por aficionados. Más de 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas ante el peligro de una erupción inminente. El video de un aficionado muestra senderos de lava provenientes del cráter del volcán Mayón. Filipinas ordenó la evacuación forzosa de personas de otros 2 municipios cerca, luego de que el principal vulcanólogo advirtió de una posible erupción peligrosa en cuestión de semanas o incluso días. Más de 15.000 residentes ya se han desplazado a centros de evacuación después de que el volcán Mayón, en el centro de la provincia de Albay, comenzó a arrojar cenizas el sábado y desató barro y rocas ardientes el domingo.
Los videos de aficionados tomados el lunes por la noche mostraron flujos piroclásticos más gruesos o rastros de lava provenientes del cráter del volcán activo, mientras que el video del Instituto de Volcanología Estatal mostró ceniza espesa siguiendo senderos de lava que fluyen por los pies de Mayón.